Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo algo que les servirá mucho en cuanto a tomar alguna respiración en el juego. Pues estaré haciendo una tier list de todas las respiraciones que hay en el juego. Cabe aclarar que esto es solo mi opinión y si piensas diferente de que cierta respiración te parece mejor que a mí, no hay ningún problema. Solo que por favor no me tires hate. Cabe aclarar que también lo veremos desde un punto para gente novata o intermedia. Esto porque para una persona realmente buena, o sea pro, cualquier respiración la usará bien y sin ningún problema. En esta tier list vamos a tomar en cuenta dos cosas. El PvP, o sea, en cuanto a combos, cooldown y PV, o entre otras cosas. También el farmeo, y o sea, que si es buena o no para una persona que está comenzando. También estaré dando una puntuación del 1 al 10. Aparte estaré opinando que si necesita nerfeo o buff si lo necesita dicha respiración. Así que, tomando en cuenta todo esto, vamos al vídeo. Muy bien, vamos a comenzar. Vuelvo a recalcar que esto es un video para gente intermedia o novata y no para gente pro tryhard. ¿Por qué? Porque para la gente pro esta información es sobra. ¿Por qué? Porque todas las respiraciones le van a servir. Así que para gente pro, por favor, no hate. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con Flower. Flower la vamos a poner en low. ¿Por qué? Esta es una respiración, creo, bastante completa en términos de corta distancia. Contra demonios es muy buena. Contra Slayers, no tanto. Porque las demás respiraciones tienen counters hacia ella. Así que pues no te va a servir tanto contra PvP, contra Slayers. Los combos son regulares, no son los mejores. Fácilmente te puedes salir de ellos. Y si una de las posturas las aplicas mal, por ejemplo la primera, que es un escudo de flores, si no la aplicas bien, pues te van a hacer free combo. Porque te quedas inmóvil y pues estás ahí con el escudo y pues fácilmente el contrincante espera que se te acabe y te agarra. Y te toma con un combo. Así que eso es lo malo. El PB solo se lo puedes hacer creo que a la cuarta. Y de ahí nada más nada. Para farmear. Para farmear la verdad que no te la sugiero. Pues por lo mismo no es tan factible. Tal vez para demonios. Para demonios tal vez. Pero no te la recomiendo la verdad. Le doy una puntuación de 6 de 10. Por eso mismo pues no es una respiración que te va a servir en todos los campos. Y pues queda con un 6 de 10. La otra respiración que vamos a valorar es Insect. Insect, ¿por qué? Bueno, vamos a poner en low. Hace poco pues estuve yo guionizando un poco esto de lo que voy a decir. Y pues me di cuenta que Insect está un poquito malita. ¿Por qué? Insect en su momento fue una respiración muy buena. Tenía unos combos tremendos. Combos que no hacían tanto daño. O sea, combos que por sí solos no hacían tanto daño. Pero como los alargabas, pues hacías un daño increíble. Pero ahora, con la actualización que hubo hace poco, cambiaron una postura, o sea, le hicieron un rework en la que la segunda postura la empeoraron. O sea, ¿qué es lo que digo? Que la buguearon. Ahora no puedes aplicarla. Te sale, esa postura te sale bien una de cada 10 veces. Entonces, al estar así bugueada, no puedes aplicar el combo muy bien. Entonces, no haces el daño cometido que tienes que hacer. Entonces, por eso mismo, lo dejaré en low. En cuanto a combos, pues como les digo, pues es muy buena. En cuanto al cooldown, tiene un cooldown un poquito bajito. La verdad que por eso es que es bastante spameable. Y el PB se lo puedes hacer, creo que a casi todas. Creo que a dos de ellas se lo puedes hacer fácil, que es la primera y la segunda. Y creo que a la tercera también. Creo que a la tercera. Así que le doy una valoración. Bueno, si te la recomiendo para farmear, no te la recomiendo. Prácticamente las respiraciones que yo ponga en low, no te las recomiendo para farmear o para una gente novata que está comenzando en el juego. La verdad que no te la recomiendo tanto porque no te va a servir mucho. Solo para PvP te va a servir regular, ni tanto. Así que le doy una valoración de 6 de 10, igual que Flower. Estas dos debaten ahí un poquito. Esta por el bug. La verdad que si no tuviera ese bug, pues la pondría en regular. Pero como tiene un bug, pues se queda ahí. La otra respiración que estaré hablando sería Win. Win la pondré en regular. Ahora les digo por qué. Win la verdad que es una respiración muy buena.
tiene combos completos, bastante buenos, pero le pueden hacer fácil PB. Eso es el problema. Bueno, todas las respiraciones te hacen PB, pero con Win es muy fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque es muy predecible. La gente que la usa es muy predecible, lanzando ataques de larga distancia. Entonces, cuando está largo, ya se sabe que va a tirar la segunda. Es muy predecible. Eh, bueno, combos, la verdad que está muy balanceado, como les decía. El cooldown, pues está balanceado para aplicar esos combos, está muy bien. Y el PB, pues se lo hace muy fácil, sin decir nada. Para la gente novata, sí se las recomiendo. Sí se las recomiendo. ¿Por qué? Porque es una respiración que puedes farmear a gusto con ella, puedes hacer PvP a gusto y pues no te va a andar dando tanto fallo. Solamente eso, que te pueden hacer fácil PV. Sobre todo su cuarta, mira, hay una postura que tiene esta respiración que es muy buena, que es la cuarta, que te da aún bloqueando, es un bloqueable, o sea, literal te da siempre. Entonces, ese es un punto extra. Así que le doy una valoración de, de 7.5. Entre 7 y 8, ¿ya me entiendes? 7.5, no está tan buena tampoco, que digamos. La otra que vamos a hablar, pues de ella, sería Beast. ¿Por qué Beast? Bueno, ahora les digo. La ponemos en regular. Dirán, guau, pero si Beast la pones en... No, espera. Beast, a pesar de que no tiene... O sea, es una respiración en cuanto al PvP. No tiene tantos combos, solo tiene como dos, a lo mucho. Hace un daño increíble. Con esos combos, que son como 2 3 ataques que haces un daño increíble. Haces un daño de más de 60, casi siempre. Solamente que su primera postura, es un poco complicada de controlar. Para la gente novata, pues le va a costar un poco. Pero su daño es muy bueno, la verdad. El cooldown, la verdad que pues sería bueno que lo bufearan un poco, y que al menos y que le nerfearan un poco el daño. O sea, si le bufean, si le mejoran el cooldown, o sea, que si se lo reducen, que bajen un poquito el daño. Pues estaría más equilibrado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cooldown, pues, a veces eh, te, 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 te molesta los combos, te empeora los combos, porque no está esa habilidad preparada. Así que solamente eso. Para farmear, bueno, el PB casi no se lo haces. Bueno, sí se lo haces, pero siempre te da. Eso es lo que tiene Veas, que a veces se lo haces y siempre te da. Si estás cerca, obviamente. Eh, para farmear, pues no te va a servir mucho para farmear. La verdad que como te digo, pues es un poco molesta. Pero es buena. La verdad que sí la recomiendo. Solo que eso, que como no, como tiene un poquito de cooldown, pues te va a costar un poquito andar farmeando con ella, no andar tan deprisa, pero la verdad que es una buena respiración, se la recomiendo y lo dejaría, creo que por su daño, me ha gustado mucho cuando la he usado, la dejaría en 8, la dejaría en 8, la verdad que es muy buena. La otra respiración que estaré hablando continuamente sería Serpent. Dirán, ¿Serpent? ¿En serio? Sí, Serpent la dejaré en regular. Ahora les digo por qué. Esta respiración, como veas, tiene un cooldown, perdón, tiene un daño increíble. Tiene un daño increíble. Por sí sola, tiene posturas que son molestas a la vez. O sea, cuando a mí me toca pelear contra un Serpent, me molesta mucho. Porque si la persona sabe usarla, siempre te va a atacar a cortas distancias, nunca a lejos. ¿Por qué? Porque es una respiración un poco camper, te lo digo ahora, porque tira una serpiente que se queda inmóvil y está tirando veneno constantemente. Y pues la gente que la tiene, su usuario, siempre se queda ahí campeando esa serpiente, porque a él no le hace daño el veneno, a él no le hace efecto el veneno, a nosotros sí. Entonces, a cuando caemos en esa serpiente, pues nos hace daño y nos agarra en un combo fácil. Eh, pues la verdad que sí, sus combos, eh, creo que tienen también, como veas, unos dos nada más, o creo que generalmente solo hacen uno, siempre solo miro uno, pero creo que tiene dos. En cuanto al cooldown, la verdad que pues el cooldown la verdad que está entrebalanceado.
entre comillas, balanceado. Porque tiene un poquito de cooldown. Tiene así como veas. Creo que un poquito más de veas. Para farmear, creo que no te la recomiendo tanto. Porque es como veas. No es una respiración que va a andar a la ligera. Es una respiración que no vas a poder estar farmeando 3 demonios a la vez. Pues porque es muy directa. ¿Me entiendes? Es muy enfocada a uno contra uno. Pero es muy buena, la verdad que para PvP y para gente novata que quiera comenzar, para esto creo que no les recomiendo. Solo para gente intermedia. ¿Por qué? Porque para una persona novata pues le va a costar un poco entender su mecánica y entender y meter el combo bien. Creo que por ahora, para la gente novata, solo les recomendaría Win. En este sentido. Para la gente intermedia pues les recomiendo estas. Muy bien, les va a salir muy bien. Con esto todo dicho, pues lo valoro con una puntuación de 8. También como veas. Estas dos tienen el mismo puntaje por el daño que hacen. Porque Serpent hace un daño increíble. Serpent te hacen... Si te agarra una persona siendo Serpent, te aplica un combo tremendo. Así que es muy buena, la verdad. La otra respiración que vamos a estar hablando a continuación sería Thunder. La famosa Thunder. ¿Dónde la pondrás? Dirán. Bueno, la pongo en regular. ¿Por qué? Porque la verdad que no me gusta en este sentido. Ahora les digo. El PvP. Sus combos. A lo mucho solo tienes dos. Dos o tres. ¿Por qué? Es una respiración, la verdad que es muy bonita. Tiene bastante daño. Es una de las respiraciones que más daño hacen. Y es muy buena. Pero su cooldown es una desgracia. Su cooldown es una desgracia. Tiene bastante cooldown. Entonces tienes que hacer para poder aplicar un combo decente que vas a bajar bastante daño. Tienes que hacer low M1. Si no sabes hacer esto y lo haces todo a la ligera, pues no te va a servir tanto porque tiene bastante cooldown. Y pues en ese sentido pues no es tan bueno. El PB solo se lo puedes hacer a una, que es la T, que es la tercera. Bueno, y a la segunda. Pero generalmente es poco probable que te lo hagan a la segunda. A no ser que seas un descuidado total. Eh, Punto extra porque a la E, a la primera habilidad, no le puedes hacer PB ni soñando. Siempre te da. Es muy buena, la verdad. Y la cuarta, otro punto extra porque tiene dos fases. La cuarta tiene dos fases. Y eso es muy chido. Porque la segunda fase de la cuarta te rompe escudo y encima te hace un daño increíble. Obviamente solo se puede, o sea, es muy bueno, pero solo si lo vas a usar, solo trata de aplicarla cuando sea que el enemigo tenga poca vida, como un cuarto de vida que le falta. Porque si no, pues la verdad que vas a acabar tu tumba porque después de usar la segunda fase, la cuarta postura, te quedas como aturdido, te quedas como con débil, no puedes golpear y solo puedes bloquear, nada más. Entonces es feo eso, aparte del cooldown que tiene, obviamente. Así que, con todo esto, la dejaría en 8. Porque aún así, hay personas que realmente buenas, que la usan, loco, y esas personas la pondrían poner en super, pero épica no, épica es broma. La pondrían en super fácil, porque la saben usar muy bien, la verdad. Pero yo, para una persona que es una intermedia, o sea, yo estoy diciendo este video a una persona intermedia, pues la verdad que no la va a usar tan excelente. Entonces, pues se la recomiendo para PvP. Para farmear es un poco lenta, así que no se la recomiendo tanto. Así que vamos allá. Vamos a hablar sobre la siguiente respiración, que sería Water. Water dirán, ¿dónde la pondrás? ¿Dónde lo pondrás? En Super. Me duele decirlo, pero Water es una respiración totalmente spameable con un daño, con un daño, o sea, un daño balanceado. Pero lo que no me gusta de esta respiración que es que el cooldown es casi nulo, o sea, literal, no es nulo, pero al ser entre sus tres posturas son bastante cortas el cooldown, puedes spamear mucho. Solo eso sí, puedes hacer PB fácil. Pero para una persona experimentada no te va a hacer, no le va a hacer PB, no le vas a hacer PB muy fácil. Ese es el problema. Entonces,
Eh, Hablando del combo, es muy buena. Tiene bastantes combos. Hacen bastante daño si lo sabes usar. El cooldown pues está desbalanceado. Creo que el cooldown aquí necesitaría un nerf. Hablándole de una persona crítica. Necesitaría un nerf el cooldown. Para que, o sea, un nerf al menos semejante a Wind. No, no, no. Sí, semejante a Wind. Casi semejante a Beas. Casi semejante a Beas. Porque la verdad que agua es muy spameable. La gente es muy necia y la gente es muy cochina para usar esta respiración. La verdad, sin pelos en la lengua, te lo digo. Para farmear. La verdad que me duele decirlo, pero se las recomiendo. Es una respiración que es bastante buena para farmear. Para la gente novata se las recomiendo, es bastante buena. Para la gente intermedia también es bastante buena. Y pues, ¿qué más? Le doy una valoración de 8.5, por no decir 9, porque sí, le doy una valoración de 8.5, casi 9. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer PB. A ver, a la gente novata intermedia le haces PB fácil. Así que eso, se queda con 8.5. La siguiente respiración con la que vamos a estar hablando sería Mist. Vamos a hablar con Mist. Bueno, Mist la vamos a poner en Super. Ahora les explico por qué. La verdad que Mist es de mis respiraciones favoritas. Es cierto que hace poco tuvo un rework en la que pues dicen que empeoró, pero la verdad que sigue estando muy top. Es una respiración bastante, muy buena. O sea, sus combos son buenísimos. Sus combos son buenísimos. Su cooldown está balanceado, la verdad. Y aparte de eso, creo que lo malo es el que el PB. El PB te lo hacen fácil. Si eres una persona descuidada, obviamente. Para farmear. Para farmear está regular. Para farmear está regular. No está tan buena para farmear. Pero está regular. Está como win para farmear. Y nada más. Creo que buff nerf no necesita. Bueno, hay una cosa en esta respiración que no me gustaba tanto. Pero cuando me convertí demo, cuando era demo, pues me gustó mucho porque le podía hacer muy fácil el counter, ¿no? Ahora les digo por qué. La segunda postura de esta respiración es lanzar unas cuchillas simultáneamente. Tiran bastantes cuchillas así en el aire, como rasguras del aire. Pero al momento de tirar esta respiración, que es esta misma postura, no puedes bloquear. O sea, tú estás lanzando la postura, pero obviamente no puedes bloquear. Entonces, como no puedes bloquear, te puedes comer un combo fácil. De eso, nada más. De eso, lo único malo que puedo decir de la respiración. Es bastante buena. La verdad que es de mis respiraciones favoritas. Y se las recomiendo mucho para la gente novata, para la gente intermedia. Se las recomiendo mucho. Le doy una valoración de 9. La verdad que es muy buena. Tal vez por su PB queda como 8.5. Sí, creo que sí. Creo que queda como 8.5. Es que no, es mentira. Porque a todas las respiraciones les hace fácil PB. O sea, a todas las respiraciones le vas a hacer PB siempre. Es mentira. Para una persona pro le vas a hacer PB a todo. Pero eh, creo que lo dejaría en 8.5 siempre, sí. Sí, sí, 8.5. Bueno, ahora vamos a hablar de la siguiente postura. Flame. Amigo, Flame. Mi postura top. Perdón, mi respiración top. Literal, esta respiración. Yo me acuerdo que esa fue mi primera respiración. Fue mi primera respiración que tomé. Cuando yo entré a jugar este juego, fue lo primero que tomé. Y recién la estaban metiendo. Eso fue lo más fantástico porque apenas tenía como 2, 3 días de haberla, que Higochi la había metido. Y yo dije, uy, quiero Flame. Y pues desde ese entonces pasé un buen tiempo con ella. Y después me terminé cambiando a varias, probando todas. Y pues después, ahora mismo, volví a Flame porque la verdad que o sea, es que andar Flame, loco, es top. Es buenísima. Solo que obviamente hay mucha gente que no la sabe usar muy bien. Lo entiendo, se sabe. Así que tal vez pronto les traiga un video enseñando combos básicos de Flame. Para enseñarles un poco cómo usarla y eso, ¿no? Así que, hablando del combos,
Sus combos son totalmente limpios, son muy buenos. Está bastante completo, tiene bastantes combos, tiene como 4 combos, si no mal recuerdo, que incluso creo que más. Aparte de eso, su cooldown está balanceado, no está mal. Su daño hace bastante daño, la verdad. Su, el PV se lo haces, pues se lo haces como cualquier otra respiración, ¿verdad? Te pueden hacer PV fácil. Pero si eres una persona precavida y sabes usarla, pues no te lo van a hacer fácilmente. Para farmear te lo recomiendo mucho, es una respiración para gente novata y para gente intermedia. Como boost y nerf, no, nada, creo que la verdad que está bastante completa. Eh, Otra cosa es que le doy una valoración de 9. De 9 y sin dudar, de 9. No 10, porque 10 todavía están otras. Ahora mismo les digo. La siguiente respiración que voy a estar hablando es Love. Love la dejo en épica. La dejo en épica porque la verdad que está muy rota en cuanto a bugs. ¿Por qué los digo? Love es una respiración despreciable. Despreciable, sí, se los digo. Es una respiración que tiene bugs, pero los bugs, en vez de, 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 de empeorar la respiración, la benefician. Tiene una hitbox rotísima, que es enorme la hitbox. Y prácticamente con una postura que haces, viajas, viajas de medio mapa a medio mapa, literal. Es bastante horrible esta respiración. Es feísima, pero en el sentido bien, porque down es una respiración asquerosa. ¿Por qué? Ahora les digo, tiene unos combos. A pesar que solo tienes 3 posturas, no tiene 4, tiene 3 posturas, es una respiración bastante spameable. A lo mucho puedes hacer 2, 3 combos, pero es una respiración como agua que es bastante spameable y hace un daño increíble. Aparte de eso, la hitbox tiene una hitbox enorme. Tiene una hitbox enorme. El cooldown, pues la verdad que lo tiene desbalanceado. Así lo digo. Lo tiene desbalanceado. Le tendrían que balancear el cooldown. Otra cosa, el PV. El PV se lo puedes hacer, pero es un poco complicado porque, como te digo, está llena de bugs y su hitbox está rota. Pues es un poco complicado hacerle PV. Y más a una persona que va a 200 de ping. Para farmear, la verdad que te la recomiendo mucho. Para la persona novata, intermedia, que quiere una respiración, ojo, que quiere una respiración que no le va a costar mucho aprender a usarla, que desde el momento que la use va a andar reventando personas, va a andar reventando a demonios y a slayers, te la recomiendo. Pero eso sí, atente a las consecuencias, porque a toda persona que usa Love le cae hate, te lo digo desde ahora, le cae hate, porque es una respiración que todo el mundo sabe que está rotísima, y es un poco asqueroso porque no hace falta ser el mejor pro player para aprenderla a usar. De eso te lo digo. Le doy una valoración de 9.5. La verdad que necesita mucho nerf esta respiración, sobre todo en su hitbox. Si le cambian la hitbox a Love, deja de ser tan top. Pero todavía estaría en super. Si le cambian, si le bajan un poquito la hitbox, estaría en super. Pero, como no, está en épica. La verdad. Te la recomiendo mucho. Si quieres usarla, pues allá tú y que te caiga todo el hate, pero te la recomiendo mucho, la verdad. Eh, por último, tenemos otras dos respiraciones. Como podrán ver, son las dos especiales que se consiguen solo de manera exclusiva, como eventos que se hacen entre regiones. Y estas son las más top, obviamente. Tenemos Moon, que es una respiración que tal vez solo tenga dos habilidades, pero con esas dos posturas actualmente es muy buenísima, es rotísima, solo que eh, obviamente es una respiración que no puedes conseguir así nomás, es una respiración exclusiva y solo la tiene por ahora, solo la tiene la Uppermoon 1, que es Kokuchibo, nadie más la tiene ahora. Pronto tal vez se va a habilitar otra vez para que la consigan los discípulos, pero eso es otro rollo. La verdad, pues, obviamente tiene la oración de 10 de 10, pero no mejor que Zoom. Ahora mismo voy a hablar con Zoom. Zoom es
la mejor respiración del juego. Si habrán visto mi último video, que es de PvP contra Chunen, que es un usuario de respiración solar, me hizo combo infinito a lo tonto, o sea, literal. Con una habilidad me daba clics, me elevaba y me volvía a tirar y me daba clic y así nada más. Vayan a ver mi último video y adelanten el video a mitad porque es el segundo PvP. Entonces ahí mostré lo fácil que me hizo. Y eso que yo soy una persona que me considero no tampoco tryhard, pero tampoco soy malo. O sea, soy una persona pro entre comillas. O sea, no soy tan el mejor, pero me defiendo. O sea, sé jugar. Así que eso. La verdad que pues también como Moon tiene un 10. Es una respiración que no solo se consigue de manera exclusiva por eventos. Eh, y pues nada más, obviamente sus combos son muy buenos. Su cooldown está rotísimo. O sea, literal, es una respiración que es bastante spameable. Estas dos sí, son bastante spameables. No, creo que Moon no. Moon no es bastante spameable. Tiene su cooldown feo ahí. Pero Sun no. Sun es bastante spameable. Yo nunca la he usado, obviamente. Estas dos nunca la he usado. Porque son respiraciones que, como les vuelvo a decir, son respiraciones exclusivas. Solo tiene gente contada, enumerada ahí, que ha ganado el evento. Y nada más. Pero eso, amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Espero que lo apoyen. Trataré de meter al menos las visualizaciones de las posturas de cada respiración que conté, por ejemplo, de todas estas, menos estas dos, porque no tengo clips de estas dos. Tal vez rebuscando de lo que tengo, tal vez, pero creo que no tengo todavía de esas. Pero de las otras estaré hablando, o sea, en cada respiración que yo estoy hablando, en el momento de editarlo, estaré metiendo ahí a los lados de la pantalla, estaré metiendo las habilidades que tiene. Y pues nada más, espero que les guste el video, apoyen, denle like, suscríbanse si no se han suscrito. Y pues un abrazo y espero que les sirva mucho este video para toda esa gente que está comenzando en este juego. Y un abrazo, amigos, hasta pronto.